violencia y de salvajismo, pero el Señor dice que a pesar de la que la historia nos cuenta, nunca había existido tanto amor por el mundo y por nosotros mismos como hoy. En esto advierto lo que el Señor advierte siempre: nosotros no estamos hablando aquí de criaturas individuales, porque estamos hablando de la humanidad en general, pero cada criatura es única en el Señor y cada uno de nosotros sabemos la relación que tenemos con Él. Por eso ninguno vamos a tomar esto personal, pero vamos a establecer lo que sucede con la humanidad. Él dice que la gran mayoría de los seres humanos en este planeta hoy son producto de la fornicación y no del amor. El matrimonio es algo que ha quedado pobremente establecido en minoría, y el amor abierto a la relación humana, libre en la gracia y abrazada en el pecado, reina sobre la tierra. El ser humano le ha comprado al mal más territorio que nunca antes, y por eso la presencia del mal en este momento en nuestra tierra es gigantesca. Al mismo tiempo el Señor siempre muestra, porque si alguna cosa yo les vengo a contar esta mañana, es un mensaje de infinito amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Ese regalo tan grande de nuestro Señor Jesucristo y esa compañía tan impresionantemente grande de vivir nosotros como almas en el vientre de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Pero esto no quiere decir que la justicia de Dios no sea perfecta, porque es perfecta, y a esto nos vamos a sujetar en esta experiencia. El Señor muestra cómo el ser humano hoy se olvida de las enseñanzas básicas que Él nos reveló. Él dice que estamos viviendo los últimos tiempos, y cuando se habla de los últimos tiempos, yo no quiero estar sentado aquí y que ustedes crean que vine a darles un mensaje apocalíptico. Primero, yo no soy una autoridad en eso y eso no es mi testimonio, pero es parte de Él en este sentido. El Señor me explica lo siguiente: el cielo, el purgatorio, el infierno y el mundo material en que vivimos existen al mismo tiempo en la eternidad. No están separados como tal, están separados por estado, pero no como realidad. Entonces quiere decir esto, que si nosotros estamos en un mundo material que existe en la eternidad, entonces en ese momento descubrimos el error en que nos tiene el demonio. ¿Qué nos hace creer el espíritu del mal y por qué el mundo está como está y la humanidad le ha comprado tanto territorio al mal? Porque el mal nos hace creer a nosotros que la vida eterna comienza cuando nos desprendemos del cuerpo humano. Entonces la humanidad dice: bueno, pues vivamos esta vida, que ya vendrá la otra y la empezaremos. Resulta que es la trampa más grande del mal, porque el Señor dice: cuando nace un cuerpo humano, con ese cuerpo humano nace otro bebé, que es el alma, y el Espíritu de Dios es el vientre de esa alma. En ese momento sucede de que el cuerpo humano crece para morir, y el alma, ese bebé alma, crece para vivir eternamente o morir eternamente. Sucede de que cuando nosotros hablamos de que la humanidad, por el estado de decadencia y alejamiento de Dios en que se encuentra hoy, está alimentando lo que muere y desnutriendo lo que vive, entonces en ese momento el Señor establece esta realidad. Él dice: cuando nosotros estamos caminando por el territorio del demonio, porque estamos en pecado, estamos paraditos en el mismo territorio del mal que nosotros podemos reconocer como un infierno. Cuando estamos en gracia de Dios, estamos caminando por el territorio del bien que nosotros conocemos como cielo. Y eso todo sucede en un instante, porque todo existe al mismo tiempo en la eternidad. Aquel ser humano que fluctúa entre el bien y el mal, lo único que está haciendo es elaborando su propio purgatorio. Y aquel que se queda permanentemente en el territorio del mal, lo único que está haciendo es produciendo la propia muerte de su propia alma a la vida eterna en la muerte. Entonces el Señor dice que compara la humanidad con un mal embarazo en estos días. Dice que el ser humano que no cuida su alma y no la reconoce como algo que está creciendo para vivir eternamente o morir eternamente, entonces vive lo siguiente: una mujer embarazada que no se cuida, no come bien, no duerme bien,
toma, fuma, quién sabe cuántas cosas hará abusando su bebé, y de pronto el bebé nace mal o hasta muerto puede nacer. De la misma forma dice el Señor que estamos haciendo con nuestra alma, porque sucede de que el Espíritu de Dios es el vientre de ese bebé alma cuando nace este cuerpo material. Y cuando empezamos a crecer en este mundo y empezamos a comprar territorio de mundo y a comprar territorio de carne y caemos en el pecado, el ser humano empieza a desalojar el Espíritu de Dios como vientre de su alma y trae el espíritu del mal, porque cuando se tiene salud, dinero, afecto humano, triunfo en las metas que establecemos en nuestra vida y tenemos poder de manipular a los demás, en ese momento nosotros nos volvemos vanidosos, pretenciosos, orgullosos, nos creemos de mejor familia que los demás, creemos tener privilegios y derechos establecidos por herencia. Hay veces que se sienta uno en la sala de una casa y esa familia no termina nunca de contarle a uno lo importantes y lo distinguidos que son y la cantidad de privilegios y derechos que tienen por familia. Además, no se cansan nunca de hablar lo importantes y distinguidos que han sido en la sociedad y todos los derechos que han adquirido porque son tan nobles y tan distinguidos. Y también tienen el poder para manipular a los demás con los 3 dineros que tengan. Y el Señor dice, ese es el espíritu del mal. Ahí habita Satanás. Porque cuando nosotros estamos así, nos hemos separado de Dios. En el espíritu del mal se establece el orgullo, se establece el gigante en la tierra, aquel que camina con pasos de propiedad y cree que está establecido en un reino. Y cuando está sentado en el sofá de su casa, desde ahí gobierna a todos los humanos que son sus súbditos, a los cuales manipula y a los cuales maneja a su antojo, con el dinero que tiene, o con el nombre que tiene, o con la profesión que tiene. Entonces el Señor dice que para que nosotros reconozcamos el mal embarazo que llevamos del alma, entonces establezcamos esto. Cuando uno de esos personajes que acabamos de descubrir acá le pasa algo horrible, se enferma de algo terminal, tiene una quiebra económica, tiene un problema social de vergüenza por lo cual la gente lo deje de invitar o saludar o lo arrojen de su club social, o cuántas tribulaciones existen en este mundo de vanidad y de pretensión, entonces esa persona de repente llama al espíritu del bien otra vez, como vientre de su alma, y se vuelve humilde, ya no es pretencioso, ya no es vanidoso, ya no es orgulloso, ya saluda, de pronto hasta en un bus viaja, hace cantidades de cosas que no hacía, ya es generoso, perdona, comprende a todo el mundo, pero esto es mientras que vuelve a coger fuerza. Cuando vuelve a coger fuerza, pasa como con los alemanes, que se mantenían todos humildes y volvían otra vez a la guerra hasta que finalmente aprendieron. Entonces sucede de que nosotros en ese momento establecemos de que el espíritu del bien y del mal, en el ser humano que no tiene a Dios definido como su territorio, entonces por conveniencia vive fluctuando entre el bien y el mal. Porque si esta semana le conviene ser bueno, entonces esta semana perdona, ayuda, es generoso y todo el mundo se admira y se olvida del daño que hizo. Cuando está establecido en lo que quiso conseguir, entonces se vuelve otra vez malo y vive entre esos dos. Cuando muere de la carne alguien así, entonces el alma, porque el Señor dice, si nosotros muriésemos en este templo, en este instante, aquí, muriese alguno de nosotros, su alma queda paradita en eternidad, desnuda de carne. ¿Y qué sucede entonces? Que nuestra alma está paradita en eternidad desde que nacimos en este cuerpo, todo el tiempo. O sea que la eternidad no empieza cuando se muere esto, la eternidad empieza desde el momento que abrimos esos ojos y desde siempre, porque el Señor desde siempre nos ha tenido. Solo que nosotros al aparecer en la carne tenemos ya la posibilidad de establecer la relación con Dios y establecer esa vida eterna en Él. Muestra el Señor cómo cuando nosotros tenemos esa realidad, al morir de la carne, el alma queda paradita al frente de la batalla más escabrosa que usted se puede imaginar. Porque como vivió entre el bien y el mal a conveniencia, porque Dios nos da la libertad de hacer eso, entonces ¿qué sucede? El alma tiende hacia la luz, porque la luz lo creó, tiende hacia Dios, pero tiene tanto recorrido por los caminos del mal que queda atrapada con un papá adoptivo a quien aceptó por voluntad propia, por decisión propia, y está paradito allí reclamando todo el territorio que se recorrió con él. El Señor dice que esa alma, casi siempre en esa batalla, el bien siempre triunfa sobre el mal.
Por eso esa alma es rescatada a un purgatorio. Pero los grados de purgatorio son impresionantemente grandes y delicados, porque diríamos nosotros, el purgatorio es una de nuestras iglesias, como nuestra iglesia es trinitaria y todos lo sabemos como católicos que somos o cristianos, de que el cielo, el purgatorio y la tierra son tres iglesias: la iglesia triunfante, la iglesia del purgatorio y la iglesia militante. Cuando se está el alma en el purgatorio, después de haber sido rescatada por las huestes celestiales de las manos del maligno, esa alma tiene que desvincularse de todo el recorrido que hizo por el territorio del mal. Y ahí también juegan elementos impresionantemente grandes que más adelante se los voy a mostrar, como son los instrumentos que el Señor nos da como armas de defensas. En el caso nuestro de la Iglesia Católica, que es la más rica en armas contra el mal, la iglesia escogida y fundada por nuestro Señor. Esto no quiere decir en ningún momento de que un protestante se va a condenar, de que un pagano se va a condenar, porque lo que el Señor me muestra a mí es de que nosotros somos juzgados es en el amor. Y San Juan lo habla muy claro, que al final de la tarde todos seremos juzgados en el amor. Por eso quiere decir de que el Señor dice que más fácil se salva un pagano que nunca conoció a Cristo, ni a Dios, ni los 10 mandamientos, ni una iglesia, ni nada, pero amó a perfección durante toda su vida, que un cristiano que conociendo todo lo que el Señor le dio y no lo aplica y lo rechaza. Entonces no son religiones en las que el Señor nos llama, ni razas, ni nacionalidades, pero sí nos pide los talentos que nos dio. A mí me pidió el talento que me dio de la Iglesia Católica y me la mostró como la bendición más grande que yo haya podido recibir como criatura en la tierra. Y me mostró, esta iglesia que yo te presenté es una alianza que se remonta hasta Abraham y viene a través de tu propia familia y bendiciones que se han recibido y tú la rechazaste. El caso es que el Señor muestra cómo el ser humano, que no comprende por su racionalidad, porque está separado de la gracia del Espíritu, y no comprende que si Dios es tan misericordioso, si el amor de Dios es tan grande, ¿cómo se puede condenar un alma? Esta es la pregunta de aquel que no quiere entregarse a Dios y siempre encuentra disculpas para racionalizar lo divino. Primero hay que reconocer algo. El Señor dice, cuando nosotros nos vayamos a leer la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es orar. Y lo segundo es comprender de que la palabra de Dios es eterna. Y si la palabra de Dios es eterna, va a alimentar aquello que es eterno en nosotros, que es el alma. Por eso Él dice, lo último que se debe preocupar una criatura es si su intelecto comprende la palabra de Dios. Porque Él dice, de tanto alimentar tu alma con la palabra de Dios, un día hasta tu propio intelecto va a terminar entendiéndola. Porque el intelecto es mortal. La soberbia de Satanás en el ser humano utiliza las gracias que el Señor le dio como su racionalidad en contra de sí mismo. Porque cuántas personas se van a la Biblia a leer, pero como no la entienden, entonces la soberbia les dice, esto no es para mí, yo no entiendo nada. Y si le van a dar clases de Biblia, peor, porque cada día se confunde más. Y esto no quiere decir de que nosotros no debemos estudiar la palabra, claro que la debemos estudiar, pero siempre debemos estudiar todo esto desde la concepción de que la palabra de Dios es eterna y alimenta el alma que es eterna y no el intelecto que es mortal, porque el racionalismo del hombre limita lo de Dios, y lo que es de Dios y es eterno. Por eso el intelecto jamás podrá llegar a concebir lo que sucede con la palabra del Señor. Por eso nos encontramos hasta en nuestra propia iglesia con el problema de que muchos de nuestros teólogos y filósofos de la iglesia entran en soberbia y creen tener propiedad sobre la palabra de Dios y llegan a interpretarla en una forma tal que liberan el mismo evangelio. Hay teologías liberadoras del mismo evangelio. Hay sacerdotes que se perdieron y cayeron en abismos como Anthony de Melo. Hay errores grandes como el Padre Gallo, que el Señor lo perdone, y que es muy grande el que él haya reconocido estas cosas y haya dejado la iglesia. Porque habían dos caminos, o se convierte o se establece como un sacerdote santo y no enseña errores.
porque nosotros, todas estas teorías psicotécnicas de la psicología y la psiquiatría científica atea se han infiltrado entre la soberbia teológica y filosófica de algunas áreas de la iglesia, y hay parte de nuestra iglesia que está en la nueva era, que están estudiando cosas que no son del Evangelio. Por eso tenemos que tener un discernimiento muy grande. El Señor dice que todo está revelado ya. ¿Y dónde está todo? Tenemos un Evangelio que es santo, que es perfecto y que es la revelación de nuestro Señor. Aquel que no vive el Evangelio está en las manos del espíritu del mal. El que nos quiere enseñar algo diferente a lo que está en el Evangelio, nosotros tenemos que reconocerlo como un error. Y eso es algo que está establecido como una realidad. Por eso, nosotros, para reconocer la verdad y la presencia de Dios en nuestra iglesia, tenemos que estar basados en lo que Cristo nos enseñó. El Señor dice que todo está revelado ya. Fíjense en que dice el Señor: si alguna cosa se ha prometido del cielo siempre, es que al pueblo de Dios siempre le dará señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? La Virgen María no se ha cansado de manifestarse todos los días en estos últimos tiempos para mostrarnos la inmensa necesidad de que nos convertamos, de que oremos, de que nos acerquemos a Dios, de que amemos, de que respetemos, de que mantengamos los mandamientos establecidos en nuestra vida como un segundo vestido. Pero al mismo tiempo, dice el Señor, para comprender los últimos tiempos tenemos que entender esto: los últimos tiempos son una batalla en la eternidad entre el bien y el mal, y no están sujetos a los tiempos humanos. Si un ser humano entiende la realidad de la redención de su alma en Cristo, está desatado de la esclavitud de los tiempos, porque reconoció la eternidad de su alma. Entonces, cuando un ser humano reconoce a Cristo como su Salvador, se estableció en la redención y vive su vida eterna desde la tierra ya. Un redimido en Cristo camina por este mundo sin ser de Él y ya está salvado y está dando pasos en la vida eterna. Entonces, si nosotros somos de Cristo y estamos con Cristo y estamos en gracia de Dios y estamos en la iglesia y hacemos iglesia, respetamos nuestra iglesia, oramos por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos, por los laicos comprometidos, participamos en la iglesia desde el corazón y conocemos que nuestra iglesia tiene que vivir primero en nuestro corazón, porque de nada nos ganamos, dice el Señor, de que nosotros vengamos a misa y vengamos a establecer sacramentos en nuestra vida si en nuestro corazón no vive el Señor. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. Por eso el Señor dice que para nosotros realizar esto, entonces si entendemos que tenemos que estar en gracia de Dios todos los días, en todo momento y siempre listos para encontrar a nuestro Señor, entonces en ese momento, ¿qué importa cuándo empezaron los últimos tiempos y cuándo van a terminar? Si nosotros estamos en gracia de Dios, nada tememos y nada nos debe preocupar, porque ya estamos salvados. Entonces a nosotros nos debe preocupar cuándo es el temblor de tierra que va a tumbar a Nueva York, cuándo es que se va a caer la Torre Eiffel y cuándo es que se va a inundar o a destruir Bogotá. Nosotros no estamos sujetos a eso, porque el demonio en estos últimos tiempos va y ha desplegado la información más impresionante apocalíptica para enseñarnos a nosotros cómo separarnos de la gracia de Dios a través de toda esta falsa profecía. ¿Cómo sucede? El demonio se viste con todo instrumento que hay de Dios. Hay un instrumento del Señor real, un vidente de la Virgen, o un profeta, o alguien que tiene algún tipo de revelación real. El demonio, por cada instrumento que hay de Dios, fabrica 100 o 200 falsos para desvirtuar el verdadero. Por eso hay gente que se ofende con la iglesia porque la iglesia no corre a certificar un vidente o a certificar un profeta, y se ponen bravos con los sacerdotes y con el obispo, y resulta que nosotros estamos lejos de la justicia, porque si nosotros entendemos la misión de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia ya tiene la verdad. La iglesia está sentada en el Evangelio, en la Eucaristía, en el perdón de la confesión, en todas las gracias que el Señor dejó establecidas. Y la iglesia no necesita ser comprobada en la fe, para nada. Las revelaciones de nuestro Señor son enviadas a la humanidad como un acto de misericordia, para llamar a los pecadores a la conversión, para que se conviertan.
Pero si nosotros estamos convertidos y ya creemos en Dios y no tenemos necesidad de que el cielo se aparezca en 50.000 formas para mostrarnos de que existe, entonces nosotros no necesitamos mensajes, nosotros no necesitamos estar en un turismo carismático buscando videntes y profetas y revelaciones de los últimos tiempos para ver si de pronto, si las noticias son lo suficientemente malas como para convertirnos. Porque realmente, fíjese en el arma de doble filo que hay con todo el turismo carismático de las revelaciones. Cuando nosotros estamos detrás de buscar qué está mandando a decir el cielo, la gran mayoría de las veces lo que estamos tratando de descubrir es si las cosas son lo suficientemente graves como para convertirnos de verdad. Y en eso viene la trampa del demonio. Cuando nosotros realmente conocemos a Cristo y nos entregamos a Él definitivamente, no necesitamos que nadie nos lo certifique. Por eso, la libertad de los tiempos se establece en el reconocimiento de la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y en ese momento, cuando estamos en la iglesia, sabemos de que la iglesia es santa, que el Señor es santo y que la misa que está establecida para celebrar esa comunión con el Señor es la unión directa con toda la iglesia triunfante del cielo en santidad. Y por eso sería el acto a que somos llamados a ejecutar para estar en permanencia con el Señor. Él muestra cómo yo doy el primer paso para alejarme del Señor. Y Él dice que me muestra a mí a los 2 años de edad y estoy con un carrito que me acaba de regalar mi abuelo en las manos. Estoy rodeado de mis hermanos, mi mamá y mi abuelo. Él me conecta mi corazón de 47 años con el de 2 años y me va a mostrar en ese momento el primer paso que di para alejarme de Él. Y no porque el niño tenga la culpa y no porque el niño sepa eso, porque ese niño de 2 años es inocente. Pero es por la decadencia de la humanidad de que nosotros nos alejamos de Dios, enseñándole a nuestros propios hijos a caminar hacia una idolatría. Y Él me muestra cómo el ser humano se le olvida que un niño de 2 años no sabe más de que un juguete es para jugar y punto. Él no tiene por qué saber cuánto vale porque no sabe nada de dinero. No tiene por qué saber por qué razón, quién y por qué y dónde alguien se lo regaló, porque eso no tiene sentido para un niño de 2 años. Tampoco a ese le tiene por qué hacer el ritual tan impresionante que se le hace a un regalo. Obviamente que no les estoy hablando aquí del regalo de cada uno de ustedes a los 2 años, porque ese no es el caso, pero sí les muestro el mío. Entonces el Señor dice que ese regalo a los 2 años fue entregado con tanta importancia, con tanta pompa y con tanto escándalo, que cuando el niño lo recibió, no recibió un juguete, sino que recibió una posesión. Porque es tan importante ese regalo para el niño que ya no es algo para jugar, sino algo para poseer. Si le tratan de quitar ese juguete al niño, va a llorar. Y si quieren que lo comparta con otro niño, de pronto ni lo comparte. Y esto sucede de que el acto de vanidad fue del adulto. El adulto es que se quiere asegurar de que el niño sepa que él se lo regaló. Si lo lleva a una casa diferente a la de él, que todo el mundo sepa que él fue el que lo compró. Y hacer alardes y asegurarse. Hay gente que se asegura y pone unas tarjetas así de grandes en el regalo con el nombre para que se aseguren de que eso viene de mí. Y entonces no hay nada malo con uno regalarle a la gente las cosas y hacer un acto de amor y de afecto con un regalo. Lo que sucede es esto. El Señor dice, tenemos que tener una relación muy sabia sobre de qué lado estamos nosotros. Él dice que con el mismo cuchillo con que se corta un pedazo de pan, se apuñala a un ser humano. Entonces no es que el cuchillo o el carrito sean malos, es de qué lado del carrito o del cuchillo estamos nosotros. El instrumento material, el mundo material, es algo que está para nosotros utilizarlo, pero no para que nos utilice a nosotros ni para utilizar a los demás. Porque Él dice que por la decadencia en que estamos nosotros espiritual, todo lo material lo utilizamos para esclavizar la humanidad, esclavizarnos nosotros y ofender a Dios. El mundo material, visto desde la eternidad, es un instante así de grande. Y en este instante se pierden millones de almas. Porque lo primero que sucede cuando nosotros nacemos a este mundo material es de que nuestro Padre Celestial nos asigna un ángel guardián. Dice el Señor que nosotros estamos tan lejos de establecernos en Él que ni siquiera nos preguntamos nosotros por qué tenemos guardaespaldas.
Ni siquiera nos preguntamos si será que estamos en peligro, porque cuando a uno le asignan un guardaespaldas, tenga la seguridad de que está en peligro. Y encima de esto, no nos preguntamos por qué razón ese guardaespaldas es invisible. ¿Será que el enemigo es invisible también? Y ahí vienen todas las preguntas que nos llevan al espíritu, que nos llevan a la inmortalidad. Si nosotros reconocemos que al nacer en este mundo no nacemos al paraíso y de que nacemos en un cuerpo humano que es imperfecto por el pecado original, entonces vamos a reconocer en ese momento de que debemos caminar hacia lo que es eterno y alimentar el alma que no muere. Y en ese momento entendemos de que el cuerpo nuestro está creciendo para morir, constantemente se está desintegrando. Y hay personas que como no entienden eso, no lo quieren aceptar, entonces desde que empiezan a crecer, empiezan a tratar de buscar cómo repararse en aquello que está imperfecto en ellos. Y de ahí vienen los hipocondriacos, y vienen los problemas mentales, y vienen toda clase de vacíos y depresiones y angustias y miedos en el ser humano, porque no ha podido entrar en paz con su propia naturaleza humana. La naturaleza humana es imperfecta. Por eso nunca pensemos que vamos a poder tener una plenitud de realización en los sentidos humanos, porque no lo vamos a alcanzar nunca, porque el cuerpo humano se está muriendo y en un momento dado va a ser enterrado porque se va a desintegrar. Y por eso ese dolorcito de cabeza que tengo desde chiquito, o esos dolores en la espalda, o no sé cuántas cosas, hay que administrarlos, pero no hay que vivirlos como si fuera algo que necesita ser reparado, porque nada tiene reparación en lo que se está dañando. Entonces, algo que está muriendo, se está muriendo y punto. El Señor dice que nosotros debemos entender el misterio de la cruz para poder comprender la imperfección de la carne. ¿Qué sucede? Que el cristiano de hoy, como está tan alejado de Dios, tiene la cruz al revés. ¿Y cómo es la cruz al revés? Cuando a un cristiano que tiene la cruz al revés le llega una enfermedad muy grave, entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es arrodillarse y pedirle al Señor inmediatamente que lo cure, y empieza a quejarse. Si yo soy tan bueno, yo tengo hijos para cuidar, o tengo una familia, o mire todos los planes que tengo yo, o yo estoy muy joven, o yo no resisto esto, cualquiera que sea la excusa para rechazar esa enfermedad, o esa tribulación, o ese dolor, o todas estas cosas. Entonces, la cruz al revés nos dice esto. El Señor dice, del cielo no nos llega nada malo. El cielo no nos manda la enfermedad, el cielo no nos quita el carro, el cielo no nos quita el trabajo, el cielo no nos quita el esposo o la esposa, el cielo no se nos lleva un hijo o nos degenera un hijo, el cielo no nos quita el afecto, ni nos humilla, ni nos traiciona. Eso es nada menos que el espíritu que vive en nosotros en el mundo, que es el espíritu del mal, consecuencia de nuestras propias acciones o las acciones de nuestros antepasados o las acciones de la humanidad, porque vivimos también en un pecado común. El pecado común que hay en esquina, con las basuras tiradas en esquina, nos puede causar una enfermedad, o la enfermedad de nuestro hijo, por el descuido común de la humanidad que no tiene higiene. El descuido común de la humanidad de talar bosques nos puede traer fuertes invasiones de todo tipo de plagas, porque hemos acabado con las defensas. Son pecados de la humanidad. También heredamos la diabetes del abuelo, algunos heredan el pelo del papá o los ojos de la mamá. Nosotros estamos ligados genéticamente a una herencia y espiritualmente a otra, porque de la misma forma que nosotros heredamos también las consecuencias de ataduras en cada mandamiento. Fíjense que el Señor me mostró a mí los 10 mandamientos y muestra cómo hay familias enteras que vienen atadas al espíritu del mal en un mandamiento. Hay familias que son ladronas por generaciones enteras y son ladronas. Hay familias que son asesinos por generaciones enteras, y los niños desde chiquitos tienen inclinación a matar porque lo traen dentro de ellos. El Señor dice que el bautismo nos libera a nosotros de todo lo que hemos heredado. Primero, del pecado original, y segundo, de toda la consecuencia de pecado que traemos en la carne. Pero eso, lo que sucede es que nosotros no somos fieles al bautismo y después empezamos a pecar.
Y cada vez que nosotros estamos en pecado, estamos otra vez sujetos a la ley, a esa ley donde traemos el pecado original y toda la atadura que vive en nosotros. Entonces estamos en el territorio del mal porque hemos rechazado nuestro bautismo por estar en pecado. El Señor me muestra esto. Él dice, Él se hace hombre y toma carne para reparar en esa carne lo que se daña en la carne con el pecado. Y en esa forma me lo compara con un río. Él dice, comparemos nosotros el río Amazonas que está cercano a nosotros. Si nosotros metemos la mano en el río Amazonas que pasa por Leticia, estamos tocando la misma agua del río Amazonas que nace en los Andes peruanos. Y si metemos la mano en el río Amazonas que pasa por Brasil, estamos tocando la misma agua que pasa por Leticia o por el Nacimiento. Entonces él dice que lo mismo es con la carne humana. Si nosotros metemos la mano en nuestro cuerpo material, estamos tocando el mismo río de carne que viene desde Adán y Eva. Es la misma agua sucia del pecado. Por eso el Señor dice, Él tomó una sola carne, que es la carne de Cristo, la sumergió en ese río de pecado, la crucificó porque crucificó fue el pecado, no se crucificó Él, crucificó el pecado en esa carne humana que Él tomó, la resucitó, la ascendió al cielo y reparó a Adán, nos devolvió a Adán. Cuando se lleva a nuestra madre, la Virgen María Asunta al cielo, nos devuelve a Eva y nos establece el paraíso. Por eso el Señor dice, tener la cruz al derecho es esto, reconocer de que nosotros estamos ligados a las consecuencias de nuestro pecado, el pecado de los antepasados que no lo heredamos, porque el pecado no se hereda, son las consecuencias si nosotros nos salimos de la gracia. Entonces muestra el Señor cómo el cristiano que tiene la cruz al derecho es aquel que si le llega cualquier tipo de prueba de tribulación, reconoce que es el demonio que le trae una multa en la carne que pertenece a su propio territorio, porque el demonio siempre nos cobra todo lo que nosotros alimentamos del territorio de él, porque él al principio nos alimenta con triunfo, con abundancia, con afecto humano, con todas las realizaciones, y cuando tenemos todo eso empieza a cobrar y a quitar y a dañar y a condenar todo lo que nos dio. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros reconocemos eso, entonces el